Los evangelios registran para nosotros el récord de 7 palabras que dijo nuestro Señor Jesús desde la cruz. La primera de esta la encontramos en el Evangelio según Lucas, capítulo 23. En los versos 33 y 34 leemos Lucas 23, 33 y 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oremos. Señor Dios, guíanos, déjanos conocerte, déjanos leer esta palabra y conocerte, Señor, y venir ante tu presencia en adoración. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. De las 7 palabras, creo que esta primera palabra se distingue en que nos deja saber de manera clara la naturaleza, la personalidad de nuestro Señor Jesús. Entre las 7 palabras, esta nos deja saber un poco de su carácter, de cómo era el corazón de nuestro Señor Jesús. En otras palabras, esta palabra nos obliga a preguntarnos: ¿quién es este hombre? ¿Cómo es? ¿Qué tipo de hombre es este que estando en la cruz, cuando sus fuerzas físicas se desvanecen, tiene aún una fortaleza interior que lo llama, que lo empuja a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? No saben, pensando en la condición en la que estaba. No solamente en la condición de la cruz y del sufrimiento de la cruz, sino pensando en lo que lo llevó a estar en la cruz. Jesús fue llevado a la cruz porque Jesús fue objeto de todas las miserias humanas. Si pudiéramos hacer un catálogo de todas las cosas feas que una persona puede sentir hacia otra: envidia, odio, traición, abandono, mentiras. Todo esto fue lo que llevaron a estas personas a llevar a Jesús a la cruz. Si pensamos, por ejemplo, en el odio, el evangelista Lucas nos hace en este capítulo 23 una clara exposición del odio que llevó a los líderes judíos a empujar para que Jesús vaya a la cruz. Por ejemplo, si leemos en este capítulo 23, nos va a narrar de cómo ellos llevaron, después que hicieron un juicio entre ellos mismos, oscuro, ilegal, llevaron a Jesús ante Poncio Pilato. Y Poncio Pilato, que era un hombre terrible, un hombre que solamente le importaba a él estar en el poder, aún él tuvo que entender que este hombre era un hombre inocente. Y 3 veces les dijo: este hombre es inocente. Por ejemplo, en el versículo 4, la primera vez, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos insistieron. Y Pilato manda a Jesús ante Herodes, y Herodes lo interroga, y después lo manda de nuevo para donde Pilato, y Pilato otra vez les dice: es inocente. Versículo 14, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Es inocente, pero ellos: no, debe ser crucificado. Y en un momento Pilato se le ocurre: bueno, déjenme hacerle una oferta que no van a poder rechazar. Vamos a ponerlos a elegir entre él
y Barrabás. Y pensaba tal vez Pilato, por más mala voluntad que le tengan a este Jesús, si los pongo a elegir contra Barrabás, van a tener que elegir a este hombre. Pero aún así, versículo 18, su respuesta: fuera con este, suéltanos a Barrabás. Y una tercera vez, versículo 22, y él, Pilato, les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Y más aún así gritaron con todas sus fuerzas: no, crucifícale. Un odio irracional, un odio visceral que no se podría contentar con nada que no fuera la muerte y muerte de cruz. Esta fue la miseria humana, el pecado humano que llevó a Jesús a la cruz. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos entender? Podemos tal vez entender las palabras, pero ¿cómo podemos entender al ser humano, al hombre que dice esta palabra? ¿Cómo Jesús puede decir perdónalos? Perdónalos. Absolución. Jesús está pidiendo a Dios, intercediendo a Dios para que borre sus pecados, para que no le tome en cuenta sus maldades. ¿Qué hombre es este? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede hacerlo? Tal vez tendríamos que decir: verdaderamente este hombre era justo. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Mi amigo, tú que estás aquí en esta noche, este es Jesús. Este es Jesús. No podemos explicarlo de otra manera. No sé qué tú conoces de la fe cristiana. No sé qué tú has conocido de la palabra de Dios. Solamente puedo decirte que la fe cristiana es eso: venir y conocer a ese hombre que decía aún en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mi hermano, nuestro Señor Jesús está en este momento a la diestra del Padre. ¿Cuántas veces ha dicho por nosotros, por ti y por mí: Padre, perdónalo, no sabe lo que hace? Hermanos, en el Evangelio, también en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, encontramos la próxima frase que el Señor Jesús habló, mencionó mientras estaba siendo crucificado. Y en el capítulo 23, como he dicho, y en el versículo 43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta frase la podemos dividir en tres secciones, y la vamos a dividir en tres secciones bien rápido. ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Y dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Y dónde? Jesús está siendo crucificado al lado de dos ladrones, dos malhechores, dos delincuentes. Está próximo a morir, le queda poco tiempo de vida. Uno de estos malhechores se arrepiente, el Espíritu Santo obra en su vida y él se arrepiente. Y le pide al Señor que se acuerde de él cuando venga en su reino, a lo que el Señor Jesús le responde: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, le dice, hoy. Aquí no hay titubeos, aquí no hay vacilaciones de parte de Jesús. Aquí no, Jesús dice: bueno, vamos a ver, tengo que tomar una decisión, vamos a ver qué pasa. No, Jesús le da a este hombre una recompensa inmediata. Le dice: hoy. En ningún lugar de las Escrituras encontramos, ni en el Antiguo Testamento y sobre todo en el Nuevo Testamento, no encontramos que cuando una persona muere se queda flotando
en el aire. O cuando una persona muere, se va a la tumba y se va a dormir en la tumba. No encontramos esto en ningún lugar de las Escrituras. Tampoco encontramos en las Escrituras de que el alma se vuelve otra cosa y se va a morar en otro lugar y reencarna en otro sitio. No, tampoco lo encontramos. Lo que sí encontramos es un ejemplo claro, es este. Otro que podemos mencionar es el ejemplo de Jesús dando la parábola del rico y Lázaro. Lázaro y el hombre rico mueren y los dos van inmediatamente a los lugares que tenían que ir. El rico al infierno, Lázaro al seno de Abraham, o sea, a la presencia de Dios. Así que vemos aquí, ¿cuándo es? Hoy, dice Jesús. La pregunta que tenemos que hacernos es, si en esta noche alguno de nosotros muere, ¿estamos seguros de que hoy mismo iremos? La segunda es, ¿con quién? Jesús dice nuevamente, si leemos el texto, hoy estarás conmigo. Conmigo. Es algo directo que Jesús expresa a este hombre que se ha arrepentido y le dice, tú estarás conmigo. Una afirmación directa y clara, así como la que Jesús dio en el capítulo 14 de Juan, cuando dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Este hombre se ha arrepentido, este hombre ha confesado sus pecados y ahora Jesús le dice, estarás conmigo, conmigo. Hoy estarás conmigo. Para el creyente tiene que haber esperanza, hay tranquilidad. Tenemos confianza. La pregunta es, si estará usted, si muere hoy o mañana o pasado mañana, si muere, ¿estará usted con el Señor? La última sección de esta frase es el paraíso. ¿Dónde? En el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el paraíso aquí se refiere al cielo, a la presencia de Dios, ¿verdad? La vida eterna, el seno de Abraham, como mencioné hace un ratito, el reino de los cielos. Todos estos son sinónimos para decir la misma cosa. El cielo, la presencia de Dios, la última morada para los verdaderos creyentes en el Señor. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 y versículo número 3, ahí leemos una descripción que podríamos decir alegórica, pero que nos da una idea de cómo será. Y dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y mire, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estaremos con el Señor inmediatamente en el cielo, en el paraíso. Creyente, no temas, no tengas duda, no tengas miedo de la muerte. El Señor prometió a este pecador que se arrepintió, que estaría con Él en el paraíso. Y tú y yo también podemos estar seguros de eso. Si hemos creído en Cristo, tenemos esa confianza. Amigo, si no has creído en Cristo, la invitación para ti es que en este día reconozcas tus pecados, te arrepientas de ellos y confieses a Cristo como tu Señor y Salvador. Quiero terminar
leyendo dos frases que son antónimas, que son opuestas, de dos personalidades también, antónimas que son opuestas cada uno de ellos. Uno se llamaba José María Gironella, que era un poeta español, y él dijo: la vida nos duele, la muerte nos asusta. La otra frase, repito otra vez: la vida nos duele, la muerte nos asusta. La otra frase la escribió Pablo, apóstol de Jesucristo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Le invito, mis hermanos, a escuchar la tercera palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Hoy es un día de tristeza para muchos cristianos, para muchas personas, porque es donde recordamos ese momento en que el Señor Jesús entregó su vida en una cruz por amor al mundo y para dar salvación y vida eterna. Muchos nos enfocamos en la parte dolorosa de su crucifixión, pero a veces se nos olvida que Él no quedó en esa cruz. La cruz fue parte importante de su entrega a la muerte, pero ahí ocurrió mucho más que solo la muerte del Señor. El Señor, aún estando colgado en esa cruz y sabiendo que su muerte estaba a pocos momentos de su llegada, siguió siendo Dios. En esa cruz Jesús cumplió y hizo lo que Él mismo había enseñado. Jesús cumplió con los dos mandamientos más importantes: amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús murió en obediencia al Padre y también por amor a su prójimo, en los cuales estamos nosotros. Estás tú y estoy yo. En esa cruz hubo salvación, en esa cruz hubo perdón, en esa cruz hubo amor, en esa cruz hubo cuidado, hubo preocupación. En esa cruz estaba Dios mostrando su corazón a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Quiero que me acompañe en breve a ver que el Señor no solo murió en la cruz, sino que mostró amor hasta el final. Jesús mostró amor hasta el final, en que aún muriendo reconoció la condición y necesidad de su madre. El Señor, estando en la cruz, mostró que Él era Dios, porque en vez de enfocarse en Él y su problema y su sufrimiento, hizo todo lo contrario. El Señor se enfocó en el amor que Él llevaba dentro, especialmente por los suyos y por el mundo. ¿Por qué? Porque Él es amor. Él, aún muriendo, reconoció la condición de su madre, reconoció la necesidad que ella iba a tener a quedar sin su hijo mayor. Dicen algunos estudiosos que es probable que para este tiempo María había quedado viuda y los hermanos de Jesús no estaban en el camino correcto, por lo tanto no iban a poder ayudar a su madre ni servirle como ella necesitaba ni como lo merecía. Probablemente no iba a tener con qué sostenerse ni mantenerse porque no trabajaba y ya para aquel entonces estaba un poco avanzada en edad. Jesús todo esto lo reconoció, aún estando en los últimos momentos de su vida aquí en la tierra, colgado en una cruz. Jesús se despojó de sí mismo y se preocupó por su madre para asegurar que ella quedara bajo un buen cuidado. Es aquí donde el Señor ve a su madre junto al discípulo amado y le dice: madre, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre.
Jesús no se estaba refiriendo a él mismo, como algunos dicen o como algunos piensan, sino que en otras palabras, Jesús le estaba diciendo: madre, mamá, yo voy a partir en unos momentos, pero no te quedarás sola. No te desampararé, no te dejaré. Mira a tu hijo aquí, refiriéndose a Juan, al discípulo amado. Jesús vio a Juan y sabía que no había mejor persona que cuidara de su madre. Jesús y Juan tenían una relación cercana. Además, Juan fue el único de los discípulos que estuvo con la madre de Jesús en el momento más difícil, cuando ella veía a su hijo morir en una cruz, y Juan permaneció. Los demás discípulos preguntan: se fueron, huyeron, quizás por miedo a ser matados, quizás por miedo a ser perseguidos. Pero Juan se mantuvo con María y las demás mujeres que estaban al pie de la cruz. Jesús siempre puso a los demás primero, por su amor perfecto e incondicional. Jesús pensó en el mundo, pensó en ti, pensó en mí al momento de partir y sobre el cuidado de nosotros. Dios no ejecutó un plan al azar a ver qué pasaba o cómo salía. El Señor no estaba adivinando, sino que todo fue calculado a la perfección, y por eso hoy día nosotros podemos acercarnos a Dios a través de la persona de Jesucristo y únicamente Jesucristo. Tenemos la bendición de poder experimentar y vivir ese amor puro y verdadero junto a la salvación gratuitamente, mediante la fe en Jesús, que es por gracia y no por obras. Aprendemos la importancia de pertenecer a la familia de Dios, de ser parte del cuerpo de Cristo, y cómo al Señor le importa y le agrada la familia que Él mismo creó. Quizás hoy día tú piensas que Jesús te ha abandonado. Tal vez tú sientes que Dios se olvidó de ti por lo que tú has hecho o por tus faltas. Tal vez piensas que no hay forma de tú acercarte a Dios porque Él no te ama o no te recibe. Tal vez te sientes solo o sola y que no tiene a dónde pertenecer. Hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Porque por eso el Señor tomó esa cruz, para perdonarnos y mostrarnos amor verdadero, puro y único. La carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8, lo acabamos de cantar, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo vemos demostrado por Él mismo, aún en sus últimos momentos de vida. Qué bueno que esa oferta y esa oportunidad sigue vigente hoy día hasta que el Señor regrese. Te animo, amigo, amiga, visita, hermano, que hoy, si conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, alábalo. Pero si no lo conoces hoy día, si todavía no has experimentado una relación personal con Jesucristo, dile al Señor: Padre, perdona mis pecados, sálvame. Sálvame. Dios lo hará. Dios lo hará, porque para eso Cristo murió y resucitó, para darnos perdón, salvación y vida eterna. En esta noche ven a Cristo. Recibe la vida, permite que Él sea tu Dios y tu Señor. Entrégale a Cristo tu vida. Deja que Él cuide de ti, que Él se preocupe por ti y que Él guíe tus pasos. Mateo 27, 46 nos dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La gente pensaba que a Jesús estaba llamando a Elías, y algunos se burlaban de él, diciendo: vamos a ver si Elías viene a salvarle. Pero el Señor Jesús no estaba llamando a Elías.
Él estaba clamando a su padre, preguntando, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Será cierto que el padre abandonó a su hijo? Nosotros necesitamos considerar dos cosas: la naturaleza de Dios y el propósito de la venida de Jesucristo. La Biblia enseña que hay un solo Dios en el universo, y Él se ha manifestado a nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios, tres personas. Eso no lo podemos entender, Él lo puede hacer, nosotros como humanos no lo podemos hacer, no lo podemos entender, solamente debemos de creerlo por fe. Y si tú no puedes creerlo, pídele a Dios que te dé fe para creer este misterio. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, el Padre permanece en su trono gobernando el universo, pero el Hijo se baja de su trono, se quita su ropa real, se quita su corona y viene al mundo a vivir una vida perfecta, sin pecado y sin mancha, para que otros le desnudaran y le pusieran una corona de espinas. Vino a vivir en total dependencia del Padre. Jesús vino a humillarse y a sujetarse. Te lo puedo decir en un lenguaje muy sencillo: sin dejar de ser Dios, 100% Dios, 100% humano, y sin dejar de ser Dios, Él se limitó, se ató las manos, aunque Él siempre era Dios. Es por esto que cuando Pedro saca la espada para defenderle, le dice: Pedro, guarda tu espada. ¿No sabes que yo podría ahora mismo llamar un millar de ángeles para que vengan a salvarme? Sin embargo, Él se sujetó a la voluntad del Padre y vivió una vida perfecta para morir en la cruz por nosotros. Entendamos también que Dios no tolera el pecado en su presencia. El pecado despierta la ira de Dios. Por esta razón, cuando Moisés, que caminó tan cerca de Dios, le dijo: déjame ver tu rostro, Él le dijo: no, porque ningún pecador, ningún humano puede ver mi rostro y vivir. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 6 nos dice que él tuvo una visión, solamente una visión, y sin embargo dice: ay de mí, porque un hombre de inmundos labios ha visto al Señor. Dios no tolera el pecado en su presencia, y lo que sucede en la cruz es algo que nosotros necesitamos ver, abrir nuestros ojos y ver. El Señor Jesús, que se ha limitado y que se ha sujetado y que se ha humillado, está ahí muriendo por nuestros pecados, haciendo un sacrificio perfecto que ninguno de nosotros podía hacer. Y allí, en ese sacrificio perfecto, el Padre recibe, en ese último momento, cuando el Señor está a punto de expirar y presenta el sacrificio delante de Dios, el Padre recibe ese sacrificio, el Padre aprueba ese sacrificio como olor fragante, como un sacrificio perfecto que ninguno de nosotros podía hacer. Pero al mismo tiempo, allí, los pecados de toda la humanidad, del pasado, del presente y del futuro, son traspasados al Señor Jesús. Y en ese momento, en ese sacrificio, el Padre también está viendo, más allá del sacrificio, está viendo todos los pecados, todos los castigos, toda la maldición de la raza humana allí, en el cuerpo, en la humanidad de su Hijo Jesucristo. Allí Él está viendo una masa inmensa de pecado, y por lo tanto la mejor manera que yo lo entiendo y la mejor manera que te lo puedo explicar es que en ese momento el Padre torna la espalda y permite que su Hijo tenga que pagar, que hacer ese sacrificio Él solo en el universo, para pagar por nuestros pecados. Esta es la realidad de lo que el Señor Jesús hace, y por eso en ese momento Él solo tiene que pagar por nuestros pecados y por nuestros castigos. El profeta Isaías en el capítulo 53, verso 5 lo dice claramente: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Todos nuestros castigos, toda nuestra maldición cayeron ahí en ese momento en el cuerpo de Jesucristo. La ley ha sido escrita para mostrarnos que somos pecadores. La ley es un espejo para que nosotros veamos que somos pecadores, que merecemos un castigo, que tenemos una maldición, y la ley lanza esa maldición sobre nosotros por nuestros pecados. Sin embargo, Jesucristo cargó con esa maldición.
El apóstol Pablo lo dice de una manera muy sencilla en el libro de Gálatas. Gálatas 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho Él maldición por nosotros. De manera que cuando veas a Jesucristo en la cruz, ve más allá del castigo físico, ve el castigo que el Señor sufrió echándose encima de Él todos nuestros pecados, todo nuestro castigo, toda nuestra maldición. Ahí Él sufrió nuestros castigos y nuestra maldición. Por esa razón hoy, un creyente, alguien que ha confesado a Jesucristo como su único Salvador, tiene acceso directo al Padre. Un creyente puede ir directo al Padre y el Padre no ve sus pecados, porque cuando el Padre ve a ese creyente, ya los pecados y la maldición de ese creyente, ya Él los vio en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el glorioso intercambio del que nosotros hablamos y cantamos. Su justicia fue transferida a nosotros y nuestro pecado y nuestra maldición fueron transferidos a Él. De manera que piensa en esto, considera en esto. No veas simplemente a un hombre clavado en una cruz. Ve tus pecados y tu maldición también clavados en esa cruz. Considera la magnitud del castigo que sufrió el Señor por ti. Y considera la inmensidad del amor de Dios por ti y por mí. Bueno, la quinta palabra aparece en Juan capítulo 19, versículo 28. Dice la palabra de Dios: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. En medio de aquel tétrico escenario aparente del Calvario, Jesús en la cruz pronuncia la frase que podría ser común, que a diario nosotros la decimos y puede ser una frase muy banal: tengo sed. Pero nada en la cruz fue casual, mis hermanos. Todo tenía un propósito. Cada palabra, cada gemido, cada cosa que Jesús hacía tenía un peso eterno, un propósito eterno. Y esto, aunque parece un ser humano vulnerable que está allí muriendo en una cruz, clamando, esto es una diferencia que Jesús está haciendo entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Allí, el Salvador del mundo, el Creador del mundo, el Hijo de Dios, decía que tenía sed. Dios mismo dijo que tenía sed. Aquel que creó los océanos, los ríos, las fuentes de aguas vivas, ahora tenía sed y pedía un trago de agua, mis hermanos. ¿Puede ser esto posible? El Creador colgado entre el cielo y la tierra, expuesto, sangrando, humillado, siendo humillado por la humanidad, el Creador de la misma humanidad, sintió frío, sintió calor. Esa frase, tengo sed, estaba hablando de que Jesús era 100% humano, aunque era 100% Dios. Tengo sed es el eco de un cuerpo torturado que había sido azotado, coronado de espina, arrastrado por las calles, colgado en un madero durante horas, perdió sangre, expuesto al sol del mediodía, con la boca seca y la garganta quebrantada. Tengo sed. Pero esa sed iba más allá del cuerpo. No se limitaba a eso. Jesús no solo tenía sed de agua física, tenía sed de redención, tenía sed de vernos libres, tenía sed de cumplir hasta la última profecía, tenía sed de obedecer al Padre, tenía sed de reconciliarnos con Dios. Esa era la mayor sed de Cristo. Cada gota de sudor y cada sangre derramada decía: Padre, haz tu voluntad. Padre, haz tu voluntad y no la mía. Sálvalos, rescátalos, redímelos. El Salmo 69, 21 dice: y había profetizado esto, dijo: me dieron hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esas palabras fueron cumplidas en Juan capítulo 19, versículo 29, cuando le ofrecieron vinagre, cumpliendo así todo lo que había. Jesús, aún muriendo, quería que todo se cumpliese tal y como estaba escrito. Ese es nuestro Salvador. Su sed era física, sí,
pero también era la sed del alma divina que ansiaba traer vida eterna a los sedientos de justicia. Sí, Mateo capítulo 5, versículo 6, Jesús mismo dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El mundo también tiene sed de amor, de propósito, de libertad, de eternidad, de salvación, de liberación. El mundo tiene sed. El problema del mundo es que trata de buscar o saciar esa sed en lo que le ofrece el mundo, en las cosas vacías, en los placeres, en el éxito, en el dinero, en la fama, en la religiosidad sin compromiso, sin entrega al Señor Jesucristo. Pero esa sed solamente puede ser saciada por la sed de Jesucristo. Jesucristo dijo en el capítulo 4, versículo 14, el que bebiere del agua que yo le diere, no tendrá sed jamás. Esa agua está disponible para ti. Él tuvo sed para que tú no tuvieras sed hoy en día. Para que cuando tú clames, tengo sed, el Señor pueda saciar tu sed. Hoy está Cristo disponible para ti. Esta sed puede saciarte. ¿Qué harás con ella? Hoy esa voz sigue resonando en cada uno de nuestros corazones. Tengo sed, sed de ti. Jesús tiene sed de tu corazón, de tu entrega, de tu amor. Él no quiere una religión vacía, Él quiere una relación viva y personal contigo. Yo no sé qué tú has conocido de Cristo, pero si tú hoy viniste porque quieres escucharlo, Él te está hablando y te está diciendo: tengo sed de que vengas a mí. No ignores esa frase, no la pases de largo. Es una llamada directa a tu alma, una invitación ardiente del cielo a tu corazón. Jesús te está llamando. Jesús tiene deseo, sed de encontrarte contigo. Si tú has creído en Jesús, si tú has escuchado y quieres responder a esto, tú puedes decir como el salmista David en el Salmo 42, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Recuerda que tu sed, sí, el hombre, la mujer no está completa si no tiene a Cristo. Siempre va a estar buscando, y esa sed solamente la puede salvar nuestro Señor, la puede saciar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Oremos. Bendito Señor y Salvador Jesucristo, alabado Dios sea tu nombre, glorificado sea tu nombre, Señor. Esta palabra, Señor, sea para la gloria de Dios en Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Señor, háblanos, porque se trata de ti. Bendito el Señor. Si esa palabra en sí misma, perdón, no estoy acostumbrado, pero voy a tratar de hacerlo así. Denota la seguridad. Es simple, es una verdad tan maravillosa, pero es tan sencilla. Él murió, Él vino a morir. Pero yo quiero que lo veamos conforme a la Escritura, y hoy, en vez de estar un poquito, ¿verdad?, como estamos, podamos con el corazón alabar a Dios y darle gloria a Dios, cada uno de nosotros. Si usted es creyente, y me atrevo a decirlo, todos somos creyentes aquí. Aún si hay un ateo aquí, es creyente en él mismo. ¿Ok? Todos creemos. Ahora, ¿en qué creemos? Es lo más importante. La Escritura lo dice de una manera maravillosa. ¿En quién vamos a creer? Creemos en el Dios Todopoderoso que se reveló en la Escritura. Fíjense, Él dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Esa palabra se terminó, acabó. No hay otra cosa que hacer. Y lo digo de esa manera para que entendamos que
La religiosidad aquí no tiene cabida. La religiosidad no tiene cabida. Ya Dios hizo una obra maravillosa de salvación. Él vino a morir. Y vino a morir, y cuando lo vemos así, dice la palabra, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Qué hermoso, ¿verdad? Él denota seguridad, ¿verdad que sí? Tranquilidad, él sabe de dónde estaba. Y qué lindo, porque eso lo explica Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para tomarla, para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan, la obra que él terminó, él la empezó, ¿verdad? Si terminó algo es porque algo se inició. Pero desde Juan 17, vamos a ir a la oración del Señor. Él está orando. Eso fue la misma noche que lo apresaron, ¿verdad? Dice capítulo 17, versículo 1 al 4. Dice: estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Antes de terminarla, él estaba en completo control, porque él vino a morir. Vino a morir, ¿por qué? Desde el principio. Qué hermosa palabra. Hubo un problema en el principio, ustedes lo saben. Génesis capítulo 2, versículo 17, le dice el Señor a Adán y a Eva: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué pasó? 3:5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hay dos cosas aquí. El Señor dijo lo que es la verdad, ¿verdad? Él dijo: no comas de ese árbol. Pero el hombre, en este caso Adán y Eva dice su propia verdad. Ella quitó la verdad de Dios por su verdad. No, que van a abrir, dice la serpiente, va a ser abierto sus ojos y verá. ¿Qué pasó? Cuando el hombre decide hacer las cosas conforme a su entendimiento, ¿qué pasa? La palabra de Dios, ¿verdad?, está en contra de la palabra de Dios. Y esa es la religión, hermano. La obra humana buscando el favor de Dios como sea. Todo lo que tiene que hacer. Pero el cristianismo, ya Dios hizo algo. Ya el Señor hizo algo. Él murió por ti y por mí. Si vamos a Lucas, hemos estado hablando de las palabras, ¿verdad? Lucas 23, sucedió algo ahí. 23:45 dice: el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Qué lindo, porque esa muerte que sucedió en Génesis, ¿verdad? Ellos murieron espiritualmente. ¿Cómo así? Dios los sacó de su presencia, Génesis 3. Ahora Cristo nos abre la puerta, abrió la puerta a su muerte, abrió la puerta para la reconciliación con la humanidad. Y hoy vamos a celebrar que podemos llegar a la presencia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, algo que ya Él hizo completamente. ¿Cómo veremos esto? Esto es importante. Yo dije que todos tenemos fe, y la palabra, lo más importante aquí es la fe. ¿Dónde está su fe? ¿De quién es su fe? ¿La fe suya es por lo que usted piensa que es Dios, o la fe suya viene de la Escritura? Porque dice Juan, más abajo, si se dan cuenta, Juan capítulo 19, versículos 37. Aquí hay algo interesante. Después de la muerte de él, le dice varias veces, ¿verdad? Versículo 28, para que la Escritura se cumpliese.
Y al final dice Juan algo. Juan era el que estaba con él en la cruz. Cuando él dijo, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, era Juan que estaba hablando. Era Juan el escritor del Evangelio de Juan. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque él dice, versículo 35, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese ¿qué? La escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también en otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Qué lindo, mi hermano. Qué hermoso es el Señor. Nosotros tenemos fe. La fe en Cristo es la fe no temporal, no una fe pasajera, no un mero conocimiento de fe. La fe de nosotros está basada en la Escritura. El testimonio de la palabra de Dios. Y todos tenemos a veces, todos aquí tenemos un testimonio de alguna manera u otra. Él nos dejó un testimonio. Si eres creyente, yo espero o esperemos, ¿verdad?, que estemos atesorando esta palabra, buscándola. Y si no lo eres, hermano, en Lucas capítulo 23 más abajo, hay un ladrón en la cruz, ¿verdad?, con él. Y él le dice 3 cosas. El ladrón dijo, cuando vengas en tu reino, ¿verdad? Primero él sabe que era un rey. Acuérdate de mí, porque él sabía que también era, ¿qué era? Él sabía que era un pecador, que no merecía la salvación. Pero reconoció 2 cosas. El rey, ¿verdad? Y ese rey no era el rey ahí porque él iba a morir en la cruz. Él creyó en el reino venidero, en el reino de la vida eterna que hay en Cristo Jesús. Celebremos la salvación en Cristo Jesús este día. Vamos a leer Lucas capítulo 23, versículo 44 al 46. Lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hasta este momento en el relato de la crucifixión podría parecer que Jesús no es más que una víctima de la injusticia y la crueldad humana. Un hombre traicionado por uno de los suyos, sometido a juicios injustos, burlado, bofeteado y condenado a una muerte brutal y agonizante. Todo parecería indicar que fue una cadena de tragedias inevitable que le cayó encima al hombre equivocado en el momento equivocado. Pero cuando llegamos al relato de Lucas sobre la 7ª palabra de Jesús en la cruz, algo cambia. Lucas nos muestra otra imagen, no la de una víctima indefensa, sino la de un Salvador poderoso y soberano. No la de una vida arrebatada por manos humanas, sino la de una muerte asumida de forma total y voluntaria. Lucas nos invita a contemplar no solo el sufrimiento del Mesías, sino también su autoridad divina y su plena confianza en el Padre, aún en el umbral de la muerte. Para ver con claridad esta imagen que Lucas nos quiere presentar, vamos a hacer las siguientes 2 observaciones. En primer lugar, el clamor de Jesús, un clamor de poder y victoria. En segundo lugar, la entrega de Jesús, una entrega total y voluntaria. El clamor de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas coinciden en decir que Jesús clamó a gran voz
antes de morir. Pero hay un detalle importante. Mateo y Marcos usan el verbo griego boao, una expresión que implica un grito de angustia, de súplica, como cuando alguien clama por ayuda. Por ejemplo, Lucas utiliza esa expresión en el capítulo 9, versículo 38, donde leemos: un hombre de la multitud clamó, boao, diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Este clamor es el grito desgarrador de un padre desesperado por salvar a su hijo, su único hijo. Es un clamor de angustia, de súplica. Pero eso no es la clase de clamor que Cristo exhibió en la cruz. Lucas opta por un término completamente diferente para el clamor de Jesús: foneo. Un término que tiene una connotación musical, más solemne e intencional. De ahí provienen las palabras como sinfonía o teléfono. Y lo más profundo de todo, mis hermanos, es que en el Nuevo Testamento, foneo no es solo un sonido. Esta palabra se utiliza en momentos donde la voz manifiesta poder. Poder para transformar, para sanar, hasta para despertar a los muertos a la vida. Hay dos casos extraordinarios en los evangelios: la hija de Jairo y la muerte de Lázaro. La hija de Jairo, un principal de una sinagoga, murió y le mandaron a no molestar más a Jesús. Pero lo contrario, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y en ese instante el texto dice que Jesús, tomándola de la mano, clamó, foneo, diciendo: muchacha, levántate. La muerte de Lázaro es un ejemplo aún más poderoso. Lázaro llevaba 4 días muerto. La tumba hedía. Marta, su hermana, pensaba que Jesús ya había llegado tarde. Pero el tiempo de Dios nunca es el tiempo de los hombres. Y entonces dice el evangelio: habiendo dicho esto, clamó, foneo de nuevo, a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, dice las escrituras, salió. Es ese quien clama a gran voz en la cruz, mis hermanos. Aquel con una voz que perfora la tumba, que irrumpe el silencio de la muerte, que convierte nuestro lamento en alabanza y el sepulcro en escenario de gloria. El clamor de Jesús no fue un grito de desesperación, sino una declaración de poder y de victoria. Y al utilizar esta palabra, Lucas quiere que veamos en ese clamor una sinfonía final, el clímax de la sinfonía redentora, donde lo que parecía derrota se transforma en victoria y la oscuridad da paso a la luz de la gloria. Y todo esto culmina con la entrega de Jesús, una entrega total y voluntaria. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En este relato, Lucas nos enseña que lo más asombroso de toda la pasión y crucifixión de Cristo no es solamente el sufrimiento físico que Él soportó. No son solo las heridas, las humillaciones y el dolor, ni la cruz en sí misma. Lo verdaderamente asombroso, mis hermanos, es que Él lo hizo todo voluntariamente. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nadie le quitó la vida, sino que Él mismo la entregó voluntariamente. Asumió nuestros pecados voluntariamente. Aguantó esos azotes voluntariamente. Aguantó esos clavos en las manos y en los pies y esa corona en su cabeza. A pesar de las repetidas afirmaciones de su inocencia, voluntariamente se entregó en las manos del Padre. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué voluntariamente asumir tanto sufrimiento? ¿Y por quién
haría algo así? Jesús mismo nos da la respuesta. En Juan capítulo 10, versículo 11 al 18, se lo resumo de la siguiente manera. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo pongo mi vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y como dice también la escritura en 1 de Pedro 3:18, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hoy en día escucha el clamor, mis hermanos, de un Salvador que clama por ti con poder y victoria. Y recibe hoy el sacrificio que Él entregó total y voluntariamente por amor a ti y por amor a su pueblo. La palabra de Dios ha sido proclamada con autoridad. El mensaje ha sido entregado bajo la dirección del Espíritu Santo. Y es ese Espíritu Santo que en el día de hoy te llama en el nombre de aquel que murió en la cruz por nosotros, a que hoy le recibas como Señor y Salvador. La Biblia dice: en el mundo, al mundo vino, en el mundo fue el creado, en el mundo estaba y el mundo no les recibió. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En el día de hoy, tú puedes ser un hijo de Dios si hoy recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Voy a invitarles a estar de pie.